Bueno, en este video les voy a comentar acerca de cómo implementar un multiplexor 4:1 en Multisim. Es un ejercicio pues bastante sencillo, pero pues nos ayudará a entender un poco cómo es la forma en la que se permite, digamos, interactuar un poco con la herramienta. Entonces, en este caso, pues como es un multiplexor 4:1, como ya sabemos, un multiplexor pues básicamente tiene una serie de entradas y tiene en este caso pues una salida. Y nosotros cuando lo definimos de esta manera, cuando hablamos del 4, el 4 representa el número de entradas, 4 a 1, en este caso el 1 pues representa el número de salidas. Eso quiere decir que tenemos un multiplexor que tiene 4 entradas y una salida. Eso implica que, como ya les he comentado en los videos anteriores, que por ejemplo estas 4 entradas yo debo tener una forma de poderlas seleccionar para poder decir cuál entrada es la que quiero conectar con la única salida que yo tengo en mi sistema. Y para poderlo hacer, pues nosotros tenemos, ya sabemos, unas señales de control. Esas señales de control, en este caso, pues como son 4 entradas, yo necesito 2 bits para poder representar 4 posibilidades, que en este caso sería 00, 01, 10 y 11. Y cada una de estas, ¿cierto? Va a estar asociada con cada una de las entradas. Entonces, en este caso nosotros decimos, por ejemplo, que si la señal S es 00, pues mi salida va a ser I0. Si es 01, va a ser I1 y así sucesivamente. ¿Cómo lo implementamos? Pues básicamente, como ya habíamos concluido en el video anterior también, nosotros lo que decimos es que siempre que se cumpla que S1 y S2 es 0, pues voy a tener I0. Entonces esto, pues básicamente lo puedo organizar a través de compuertas AND. Recuerde que las compuertas AND son compuertas de tipo habilitadoras. Entonces es muy fácil porque yo puedo decir, mire, tengo una compuerta AND, ¿cierto? Y lo que tengo que hacer es ingresar las señales. Entonces por acá, por ejemplo, yo puedo decir, estas son mis señales S1 y S2. Entonces deben ingresar en 0, en este caso pues serán negadas, tanto S1 como S2, y por el otro lado dejo ingresar la señal que quiero pasar. Entonces cuando se encuentre que yo tengo un 0 en S1 y un 0 en S2, pues finalmente lo que estoy dejando pasar aquí es un 1 y un 1, y lo único que estoy dejando pasar o habilitando es I0, ¿de acuerdo? Lo mismo con las otras, entonces serán combinaciones. Por ejemplo, para I1 será S1 en 0 y S2 en 1. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí viene S1 en 0, que es este de acá, y S2 en 1. ¿Listo? Entonces, digamos, de esa manera es como yo construyo esto. Entonces tengo una serie de compuertas AND, que son las que me permiten definir las condiciones para que pueda dejar pasar o no una señal. Y además, pues por este lado de acá, digamos por el lado izquierdo, pues lo que vamos a tener pues van a ser precisamente esas señales de entrada. Entonces, ¿cómo trabajaríamos en Multisim? En Multisim, pues básicamente lo que tenemos que hacer pues, es ir a buscar primero cada uno de estos elementos que nosotros quisiéramos poner acá. Yo ya aquí pues tengo el montaje, pero pues les voy a mostrar cómo hice para buscar cada uno de estos elementos de acá y cómo poder hacer para incluir, por ejemplo, las entradas y las salidas. ¿Listo? Entonces, en este caso, por ejemplo, pues yo voy aquí con clic derecho sobre la pantalla, pico en cualquier lado de la pantalla y busco esta opción que es Place Component. En Place Component me doy cuenta que pues aquí lo que me va a aparecer es el listado de todos los grupos de elementos que tiene o las librerías que tiene Multisim en este caso. Eh, Verifico que esté aquí en todos los grupos y pues acá yo puedo buscar cada uno de los componentes. Entonces, por ejemplo, si quiero una compuerta OR, pues simplemente doy aquí OR y aquí me va a dar las opciones de compuertas OR que tiene. Entonces, estas vienen nombradas, pues si ustedes se dan cuenta, esta OR2 corresponde, por ejemplo, a 2 entradas, esta es a 3 entradas, 4 entradas, la OR5 son 5 entradas y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Entonces yo lo único que tengo que hacer, por ejemplo, es si necesito una OR, en este caso miren que aquí utilizamos en el ejercicio una OR de 4 entradas, entonces voy a OR de 4 entradas, le digo OK y pues él me la va a permitir acá, ¿listo? Entonces yo puedo ubicarla ahí. Simplemente la ubico en cualquier parte del diseño y pues la voy a tener disponible, ¿de acuerdo? Digamos, la interfaz me devuelve nuevamente a buscar los componentes. Entonces acá yo puedo buscar, por ejemplo, las compuertas AND de la misma manera. Entonces simplemente pongo AND aquí y aquí me va a dar las opciones. Entonces miren que me aparece esta opción
por ejemplo, que es AND, OR, y. ¿Listo? Esta AND y OR, pues básicamente es que me deja dos compuertas AND y me las une mediante una compuerta OR. ¿Listo? Pero pues yo puedo tener aquí las compuertas AND de 2 entradas, de 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente. Entonces dependerá de lo que yo necesito. Para el caso del diseño, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, pues yo necesitaba una de 3 entradas, por tanto, pues yo le doy OK y pues las tengo disponibles. Entonces yo las puedo ubicar donde las necesite, ¿de acuerdo? Y lo mismo con la negadora. Entonces en este caso, pues la función es not. Yo doy not acá y pues miren que es la única opción que me aparece. Entonces pues yo puedo darle OK acá y él me la va a ubicar, ¿de acuerdo? Entonces esto pues básicamente me va a permitir organizar pues mi diseño acá. Yo puedo, si me paro sobre alguno de estos iconos, bueno, voy a darle cerrar aquí, pero si me paro sobre alguno de estos iconos, pues yo puedo con clic sostenido pues mover cada uno de estos elementos por la pantalla, por donde yo quiera. Y pues básicamente para conectarlos, pues lo que tengo que hacer es dar clic sobre uno de los elementos, uno de los pines de los elementos y lo conecto dando clic sobre el otro pin del otro elemento, ¿de acuerdo? Entonces la conexión pues se da cuando nosotros vemos que el cable está en rojo y que pues si ustedes se dan cuenta cuando nosotros estamos aquí, él en el momento de conectar, mire que nos pone aquí un punto rojo que básicamente hace referencia a que tenemos conexión. Si yo me paso acá, pues él no va a aparecer y así sucesivamente, ¿no? Entonces yo me paro acá y pues hago la conexión, por ejemplo. Entonces eso mismo fue lo que yo hice para esta primera parte de acá y lo que hice fue organizándolo tratando de tener en cuenta que lo que está aquí a la izquierda pues corresponde a las entradas. Entonces en este caso pues yo puedo modificarlas. Entonces voy a borrar estas que ya había seleccionado por acá, ¿cierto? Y yo puedo pararme aquí sobre cada uno de estos elementos, ¿cierto? Y ponerle el nombre que quiera. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí, por ejemplo, pues hay uno que son las etiquetas. Entonces yo puedo colocarle, no sé, por ejemplo, entrada 1, ¿sí? Entonces I1. Y pues el sistema me permite modificarlos y aquí lo voy a colocar de esta manera. Entonces, ahora la pregunta es, bueno, ¿y cómo defino las entradas y las salidas? Entonces, fíjense que, por ejemplo, esta es una salida. A mí me interesa saber en qué momento, por ejemplo, estoy dejando pasar cada una de estas variables de acá. Una forma muy fácil de hacerlo aquí en Multisim es, yo voy nuevamente a Place Component y en Place Component, si ustedes se dan cuenta aquí, dentro de las librerías que hay una que es indicadores. Entonces yo puedo ir y buscar, por ejemplo, un indicador, a ver, por ejemplo, un LED de prueba, por ejemplo. Entonces en este caso van a hacer algo como esto. Entonces lo único que va a hacer un elemento de estos es que pues cuando tenga un 1 va a cambiar de color, ¿listo? Y cuando tenga un 0 pues va a aparecer de esta manera. Entonces aquí pues me dan varias opciones. Una es, por ejemplo, que sea azul, que sea verde, naranja, rojo, pues el que queramos. Si quieren puedo yo tomar este rojo, le doy OK acá, lo conecto dando clic a la salida de esta compuerta OR y lo conecto con mi indicador. Para definir las entradas, pues aquí también digamos que el sistema me permite trabajar con estas entradas que se llaman entradas digitales interactivas, que pues básicamente si ustedes se dan cuenta, yo cuando paso el mouse sobre la entrada, pues lo que voy a hacer es que puedo mediante un clic cambiar a 0 o un 1. Entonces en este caso como nos interesa probar es si pues está dejando pasar un 0 o un 1 dependiendo de la combinación que yo tengo acá en estas señales de control, pues entonces simplemente puedo utilizar unas señales de este tipo. Para poder buscar una de estas, entonces voy a borrar aquí alguna de estas. Entonces me paro acá, le doy suprimir y voy a buscarla. Entonces miren que esa tengo que conectarla a este pin de acá. Para hacerlo, pues entonces yo voy ya no a indicadores, sino a fuentes. Y en fuentes ustedes encontrarán aquí al final una que dice fuentes digitales. Dentro de fuentes digitales hay una opción que es constantes digitales interactivas. Entonces voy ahí, le doy OK, me la traigo para acá, por ejemplo, y entonces pues hago la conexión entre este y este de acá. ¿Listo? Y hago lo mismo para las otras entradas. Entonces acá esto será, digamos, la entrada 1. Esto será la entrada 2. Esto será la entrada 3
y esto de acá será la entrada 4, por ejemplo. Entrada 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajamos o cómo miramos si nuestro circuito está funcionando o no? Pues simplemente aquí en la parte de arriba está el símbolo de play o de correr, en este caso es run. Entonces yo paso aquí y pico sobre este icono y pues básicamente aquí lo que yo voy a tener es que mi circuito empieza a simularse. ¿Cómo trabaja? Pues entonces miren, yo puedo pararme sobre las constantes y por ejemplo yo puedo poner todas estas en cero, ¿cierto? Miren que estas son mis señales de control, ¿no? Entonces decíamos, por ejemplo, cuando es 0, 0, yo solamente dejo pasar lo que hay por la entrada 1, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo cambio la entrada 4, cambio la entrada 3, cambio la entrada 2, no debería pasar nada. Pero cuando cambio la entrada 1, pues mi salida, en este caso, lo que hizo fue dejar pasar lo que estaba en la entrada 1. ¿Listo? Si vuelvo y la cambio, pues miren que aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces estas puedo volver a dejarlas en 0. ¿Qué otras opciones hay? Pues entonces cuando yo tengo, por ejemplo, 0,1, ¿no? Entonces miremos, habría que mirar aquí cuál es el menos significativo, tendremos que haberlo nombrado, pero aquí en este caso, mire, pongo la opción 0,1. 0,1 entonces en este caso es que, pues la entrada 2 es la que estoy dejando pasar, y pues si ustedes se dan cuenta, a pesar de que yo cambie las otras entradas, si esta no es 1, si esta de acá no está la combinación 0,1, si esto es 0 por ejemplo, entonces en nuestro caso pues lo que va a hacer es que la salida pues simplemente no la voy a visualizar. ¿Listo? Lo mismo entonces será cuando tengo 1, 0. Si es 1, 0, miren que la que me está dejando pasar es esta de acá. Yo lo cambio acá, simplemente aquí lo estoy dejando pasar. ¿De acuerdo? Y si la combinación es 1, 1, pues es la última opción que tenemos nosotros, que sería dejar pasar la entrada 4. ¿De acuerdo? Y esa es la forma de simularlo y verificar. Espero les haya servido y cualquier duda pues quedo atento.